Mali Producciones presenta El Pulso de la Región. Yo no soy de por aquí, yo soy muy barranquillero. Yo no soy de por aquí, yo soy muy barranquillero. Nadie se meta conmigo, que yo con nadie me meto. Nadie se meta conmigo, que yo con nadie me meto. Ahí me voy para La Habana y no vuelvo más. El amor de Carmela me va a matar. Yo me voy para La Habana y no vuelvo más. El amor de Carmela me va a matar. Para la mujer cubana traigo un ramillete de flores. Para la mujer cubana traigo un ramillete de flores. Y con ella las canciones de mi tierra colombiana. Y con ella las canciones. Salí de Barranquilla a Cartagena. El día 29, específicamente el día de mi cumpleaños. 29 de noviembre de 1953. En el barco La Reina del Pacífico, un barco francés. Hizo escala en Jamaica y en La Habana. Y de La Habana salí para Santiago de Cuba. Ahí pasé la estancia, la mayor parte de mi vida fue en Santiago de Cuba. Un barranquillero que peleó junto a Fidel Castro en la Sierra Maestra es uno de los gerentes de Superclub Varadero en Cuba. A José Ángel Rodón lo encontramos en una hermosa playa de esta bella isla. Para entrevistarlo, El Pulso de la Región vino con sus cámaras hasta Varadero, en donde José Ángel nos contó su historia y las peripecias que sufrió desde 1953, cuando siendo un adolescente llegó a este país. Yo no soy de por aquí, yo soy muy barranquillero. Nadie se meta conmigo, que yo con nadie me meto. Nadie se meta conmigo, que yo con nadie me meto. Ahí me voy para La Habana y no vuelvo más. El amor de Carmela me va a matar. Yo me voy para La Habana y no vuelvo más. El amor de Carmela me va a matar. Producto de una migración atípica, José Ángel Rodón García, un barranquillero nacido en el popular barrio Chiquinquirá, se fue para Cuba a comienzos de los años 50. Dejó su casa y su tierra natal para buscar mejores horizontes en Cuba, que por esa época era un emporio turístico con grandes hoteles, casinos, griles y burdeles. Cuba era, sin lugar a dudas, la más concurrida isla del Caribe por centenares de turistas, especialmente norteamericanos. Otra característica que hacía de Cuba un lugar de inevitable mención era su música, de gran influencia en toda el área del Caribe. Por su parte, José Ángel Rodón era un adolescente colombiano que ante las pocas expectativas en el país, se fue buscando un mejor futuro, y en esa búsqueda se enroló en el Ejército Rebelde de Cuba. Por condiciones económicas fundamentalmente. Cuba me daba la posibilidad, de la posición que tenían los familiares de mi padre, de terminar los estudios, una carrera, y así volver a mi patria y poder tener una utilidad económica y ser útil. Pero circunstancias adversas a esos sueños, a esos ideales, no se pudieron cumplir. Han pasado tantos años desde que se fue a Cuba, que las fechas para su familia son imprecisas. Tan imprecisas como el asombro que creó en los suyos saber de su vínculo con las tropas que comandaba Fidel Castro. Pues imagínense, una gran alegría. Fue de 11 años y volverlo a ver casi de 50. ¿Qué ocurrió? ¿La familia se reunió? Sí, nos reunimos todos aquí en Barranquilla, otras hermanas que tenemos, mi mamá, aunque ya mi mamá lo había visto, que mi mamá estuvo 9 años en Cuba. Cuando se fue de aquí de Barranquilla, tenía 16 años. Yo tenía 13 años nada más. Cuando llegamos a Cuba no existían aquellas personas, no tenían las posiciones económicas, debido a que eran políticos que pertenecían al partido que había sido derrotado por el golpe de Estado que dio Batista. Y mi padre se vio en la posibilidad de emprender su vida propia sola, sin ninguna ayuda económica. Y por tanto yo me tuve que valer de mi propio trabajo, de mi propio esfuerzo para sobrevivir en Cuba. Bueno, ¿qué ocurrió entonces? ¿Usted qué hizo? ¿En qué trabajó? Bueno, hay que hacer un recuento porque usted debe imaginarte que la situación económica y política y social de Cuba en aquel tiempo era muy difícil. Y tuve que valerme de todo lo que se presentara. Fui trillador en una plaza, recogí huesos, vendí botellas, fui lechero, fui aguatero, vendí palitos para encender candela. Es decir, todo lo que se presentaba en la calle, yo lo realizaba para poder
vivir. Y su familia materna, su madre, sus hermanos se quedaron allá. Hablemos de eso antes de estar completamente. Yo vine con una hermana a la que yo le sigo. Yo soy el último de una familia de 4 hermanas y un varón. Esa hermana también se dividió y se valió de varios trabajos, oficios en Cuba para poder vivir. Ahí en Colombia se quedaron 3 hermanas y mi mamá. Mi mamá vivía prácticamente cosiendo de la costura. Ya había una hermana mayor que trabajaba, una casada, Mercedes, y otra que también estaba casada, Olga. ¿En qué barrio y en qué dirección vivió usted en Barranquilla? Yo vivía en la calle Sello, entre Guarretivo y Concordia, en el barrio Chinquinquirá, número 3231. Yo estoy bautizado en la parroquia de Chinquinquirá. Yo no soy de por aquí, yo soy muy barranquillero. Yo no soy de por aquí, yo soy muy barranquillero. Nadie se meta conmigo, que yo con nadie me meto. Mali Producciones está presentando El Pulso de la Región. Yo no soy de por aquí, yo soy muy barranquillero. Yo no soy de por aquí, yo soy muy barranquillero. Nadie se meta conmigo, que yo con nadie me meto. Desde las polvorientas calles de la Curramba de los años 50 y del popular barrio Chiquinquirá, José Ángel Rodón se fue a la Sierra Maestra, en donde estuvo cerca al Che Guevara, a Camilo Cienfuegos y a Fidel Castro. En el caso de José Ángel Rodón, el imponderable que es el destino lo marcó. Fue a Cuba para estudiar y mejorar su condición y terminó peleando por la revolución de ese país. Bueno, la circunstancia en que se desarrolló mi vida de trabajo me permitió tener relaciones con muchas personas, las cuales poco a poco fueron depositando confianza en mi persona. Yo no era un adolescente en la palabra sí era, pero en el hecho era una persona mayor, madura, por la circunstancia en que me encontraba en Cuba. Eso dio confianza, permitió ganarme el respeto y la admiración de algunos cubanos. Me fueron dando algunos trabajos de mensajes que yo independientemente desconocía el origen a qué trabajo yo estaba haciendo. Lo hacía con mucho gusto por favores que me hacían las personas y por la confianza que me inspiraban esas personas. Poco a poco fui haciendo más trabajo en pro de la clandestinidad, hasta que un día me dijeron que yo iba a pertenecer al movimiento 26 de julio, que todo lo que había hecho estaba contribuyendo a la causa por la que luchaba el pueblo de Cuba. La identidad común con los cubanos y sus circunstancias lo volvieron puente clandestino de mensajes y colaboraciones. Cuando eso ocurrió, no pasaba de 16 años. Yo soy muy barranquillero. Yo entré en la clandestinidad de acuerdo a las cédulas, que eran las organizaciones de base del 26 de julio, con trabajo ya que conocía que lo estaba haciendo, la venta de bonos, distribución de medicina, de ropa, de alimentos, mensajes, algunas observaciones del enemigo, algunas cuidando emboscadas para que se pudieran hacer sabotaje, quema de puentes, centros específicamente que afectaban la economía y al régimen al cual nosotros luchábamos. Cuando usted se involucró en el movimiento revolucionario cubano, ¿su familia sabía que usted estaba ahí? No teníamos correspondencia. Acuérdate que el nivel cultural mío casi no sabía las primeras letras, un 4º grado que alcancé en la escuelita de Barranquilla. Y después, cuando triunfó la revolución, me comuniqué a través de esas amistades que eran profesoras que nos daban la superación cultural al Ejército Rebelde y pertenecían a la Iglesia Católica de aquel poblado. Y a través de la iglesia pude comunicarme con mi mamá. ¿Y qué le dijo su mamá o qué le contestó su mamá cuando supo que usted era un revolucionario? Me contestó enviándome todos los fragmentos y fotos del periódico Heraldo, donde aparecía una entrevista que le hacían allí, fotos mías con mi pelo largo y que tenía un título así. Dice, un barranquillero sin barba en el Ejército Rebelde de Cuba. O sea que su mamá le dio la información al periódico El Heraldo en Barranquilla. Pienso que a través de las amistades, cuando llegaron esa correspondencia, después de tantos años sin saber del hijo que estaba en Cuba,
muchas personas se acercaron, entre ellos periodistas, por la curiosidad de conocer a un colombiano y a un barranquillero que había participado en la lucha insurreccional que derrocó la dictadura de Batista. Sí, recuerdo, bastantes años hace ya. Lo supe por unas cartas que me mandaron unos amigos de él diciéndome cómo se encontraba yo. Para mí fue una cosa impresionante porque era un peligro todo. Pero al final hubo fe, pues volvió muy bien. Cuando volvió, él hizo mucho para que yo fuera a verlo a Cuba. Yo fui y estuve viviendo con ellos y todo. Y durábamos tiempo, hasta 1 y 2 años sin tener carta de él, porque existía la Junta de la Censura. ¿Contra Cuba? Sí, no venía el correo, llegaba a través de otros países y se demoraba mucho, a veces se perdían las cartas. Mientras la Cuba de los 50 era tierra de aparente gran prosperidad y modernismo, un barbudo que ha dado mucho de qué hablar lideraba la lucha armada en la Sierra Maestra. Por su parte, Colombia era víctima de una violencia fratricida, producto de las guerras partidistas. La Habana veía orgullosa su crecimiento arquitectónico y recibía complacida a miles de turistas del norte que alardeaban despilfarrando dólares. A su vez, Barranquilla era una de las ciudades más prósperas del país, por ser la puerta del progreso de Colombia. Por esos mismos años, un cantante barranquillero, Nelson Pinedo, triunfaba en La Habana con la inmortal Sonora Matancera. Señora bonita, hay algo en su boca, tiene algo su cuerpo que al verla que cruza, amor me provoca. Señora bonita, usted me castiga. La música cubana llegaba a borbotones y la fama de sus bellas mujeres igual. Había entonces más situaciones en común que diferencias, sobre todo desde el punto de vista de la idiosincrasia. El mismo idioma, la misma calidez de sus gentes, el mismo embrujo del Caribe y un sinnúmero de circunstancias más, hacían y hacen todavía de la costa caribe colombiana y Cuba regiones casi gemelas. Por eso para José Ángel Rodón Cuba era un país casi como el suyo, tanto que allí peleó en la Sierra Maestra y allí se quedó, ahora trabajando como gerente nocturno de un confortable y moderno superclub en Varadero. Bueno, en aquel tiempo mi capacidad cultural, mi desarrollo profesional, se puede decir, no tenía ninguno. No notaba ninguna diferencia porque en Colombia no me permitió apreciar, sí, como ciudadano colombiano y como barranquillero uno lleva en la sangre la cumbia, la bamba, todo ese... y cuando llegué a Santiago de Cuba había otra música, otro tipo, otras costumbres, y no podía compararla. Yo no soy de por aquí, yo soy muy barranquillero. Yo no soy de por aquí, yo soy muy barranquillero. Nadie se meta conmigo, que yo con nadie me meto. Mali Producciones está presentando El Pulso de la Región. Mali Producciones está presentando El Pulso de la Región. Yo no soy de por aquí, yo soy muy barranquillero. Yo no soy de por aquí, yo soy muy barranquillero. Nadie se meta conmigo, que yo con nadie me meto. La revolución cubana le cambió la vida a ese barranquillero que nació en uno de los barrios más tradicionales y populares, detrás de la iglesia del mismo nombre y en la misma acera del legendario Negro Adán. Nadie se meta conmigo, que yo con nadie me meto. Tuve 2 etapas para iniciarme en la lucha insurreccional en la montaña. En los finales del año 57, un grupo por la dirección del movimiento 26 de julio salimos a unirnos a los campamentos que ya estaban establecidos en la Sierra Maestra. Por algunas razones de estrategia, algún grupo tuvimos que regresar. A mí me tocó la tarea de ir a La Habana y mantener el flujo del enlace entre La Habana y Santiago de Cuba. Yo estuve trabajando sobre esa tarea hasta que definitivamente me alcé el 8 de agosto de 1958. En el tercer frente, Mario Muñoz y la columna 9, Antonio Vitera. ¿Cuántos años pasaron antes de que usted volviera a comunicarse con su familia luego de aquel encuentro por medio de cartas en el 59? Bueno, hubo una etapa en que hubo varias cartas.
hubo posibilidad de comunicarme con la familia. Después, ustedes conocen la historia de cómo la OEA sacó de su seno a Cuba y cómo los países latinoamericanos rompieron relaciones con Cuba. Eso, la circunstancia agravó las comunicaciones entre mi familia. Puso un velo de silencio por muchos años. ¿Cómo fue entonces ese segundo encuentro? ¿En qué año fue ese segundo encuentro y cómo fue? Bueno, el segundo encuentro fue que luchamos por traer a mi mamá. Hicimos todas las gestiones a través de nuestras instituciones, nuestro gobierno y a través de nuestro partido. Mi mamá llegó a Cuba el 18 de diciembre de 1973 a través de México, por una cortesía de la dirección del país. Hacía 20 años que no la veía. ¿Y cómo fue el encuentro? No hay palabras ni nada para poderte explicar. Sería emborrar muchas cosas aquí, pero fue muy emocionante, primero porque no recordaba su aspecto físico, no sentía la lejanía, me había alejado físicamente y mentalmente de ella. Igualmente le sucedió a ella. Bueno, y luego hubo un tercer encuentro, cuando pasaron 38 años sin que usted volviera a Barranquilla. ¿En qué año, cuándo volvió y cómo fue? Yo llegué a Barranquilla el 28 de junio de 1990. Llegué a las 3 de la tarde y ya me estaba esperando mis hermanas y mi mamá. Yo no reconocía desde el punto de vista de mis hermanas, ya eran 38 años sin verla. A mi mamá sí, porque hacía 8 años que había salido de Cuba, porque mi mamá tuvo 8 años conmigo en Cuba. Salió en el año 91, en el año 81 para Colombia otra vez. Regresó ella, regresó. Entonces ella se quedó viviendo con usted tanto tiempo. Sí, es decir que llevaba 10 años sin verla a ella y 38 al resto de la familia. Cuba no es solamente el país socialista que conocemos, también es un gran centro turístico que cada temporada aglutina miles de viajeros de todo el mundo. Las restricciones económicas y el bloqueo norteamericano han obligado a la apertura turística, de la cual Varadero es importante protagonista. Sus playas paradisíacas y su mar de variedad de verdes y azules lo confirman. Yo soy muy barranquillero, yo no soy de por aquí. Las condiciones naturales que tiene nuestro país. Esas condiciones naturales de su playa, su trópico, la acogida que se le da al turista, el cariño que le da a nuestro pueblo a esta actividad, nos permite desarrollar esta actividad económicamente, que es una fuente de divisas. Debo decirte que en el futuro será una de las principales, después de nuestra industria azucarera, que le dé al país entrada de divisas convertibles. Yo no soy de por aquí, yo soy muy barranquillero. Yo no soy de por aquí, yo soy muy barranquillero. Los cambios políticos en los últimos años han variado sustancialmente la vida de los cubanos, que enfrentan lo que denominan periodo especial. Pero para algunos, como José Ángel Rodón, el socialismo ha sido una puerta y una alternativa. El socialismo me dio la posibilidad, primero, Humberto, de que me estás entrevistando. Soy uno de los dirigentes de este Hotel Superclub. Mi preparación cultural y política se la debo a la revolución. Todo lo que tengo y todo el nivel que he alcanzado y he estudiado ha sido por las condiciones que el socialismo le proporciona a Cuba y principalmente a mí, que vine casi analfabeto a este país y soy una persona culta dentro del turismo que dirijo en Cuba. ¿Cómo ve este periodo especial hacia el futuro? Bueno, es una situación difícil, porque tú sabes que estamos bloqueados doblemente por la situación del campo socialista y por el bloqueo que nos ha impuesto Estados Unidos durante 33 años. Pero yo pienso que vamos a salir adelante. Tenemos fe en el pueblo y en todos los pasos y las medidas que está tomando la revolución. En este momento estamos salvando las conquistas del socialismo, que es lo más fundamental, y haciendo algunas medidas para salvar la patria, el socialismo y la revolución. Pero aparentemente desde el punto de vista económico no hay muchas alternativas. Bueno, tú estás viendo que Fidel dio una apertura a algunas situaciones que se presentaban en Cuba, la despenalización del dólar, que por parte de ahí vamos a tener unos ingresos, y las inversiones capitalistas en nuestro país.
nos da una posibilidad de elevar nuestra economía. ¿Eso quiere decir que ya el socialismo cubano se volvió más amplio, menos cerrado, menos totalitario? No, yo no te puedo contestar desde el punto de vista ese. Yo creo que no hemos parado en la realidad. Hemos asentado qué debemos hacer en este momento. En este momento esas medidas que expresó nuestro comandante son las necesarias aplicar en este momento. Bueno, en parte eso es como ceder un poco a esas antiguas medidas un poco más rígidas. Con el dolor de los que hemos luchado y lo que sentimos por el socialismo, nosotros hubiéramos querido un socialismo puro, pero la circunstancia de la vida no permite hacerlo. Y creo que estas medidas concedemos, hacemos concesiones, pero salvamos la patria y salvamos la conquista del socialismo. ¿Esa es en parte la defensa que ustedes tienen a los detractores del socialismo? No, y no es la defensa, sino es las razones, es el fundamento a lo que nos debemos valer ahora en estos momentos. Yo no soy de por aquí, yo soy muy barranquillero. Yo no soy de por aquí, yo soy muy barranquillero. Nadie se meta conmigo, que yo con nadie me meto. Nadie se meta conmigo, que yo con nadie me meto. Ahí me voy para La Habana y no vuelvo más. El amor de Carmela me va a matar. Yo me voy para La Habana y no vuelvo más. El amor de Carmela me va a matar. Para la mujer cubana traigo un ramillete de flores. Para